Tommy Lee Jones es, para millones de espectadores en todo el mundo, el rostro imperturbable del cine estadounidense. Un hombre de mirada dura, voz rasposa y una capacidad casi sobrenatural para transmitir más con un silencio que otros actores con 10 monólogos. Durante décadas, su presencia en la pantalla grande fue sinónimo de calidad, rigor y una autenticidad que pocas estrellas de Hollywood lograron mantener intacta a lo largo de tantos años. Sin embargo, detrás de esa figura férrea, casi mítica, se escondía un hombre complejo, profundamente reservado, que jamás se sintió del todo cómodo con la maquinaria ruidosa de la fama. Y es justamente en ese contraste, entre el hombre público y el hombre íntimo, donde comienza a gestarse la verdadera tragedia de sus últimos días, una etapa marcada por el silencio, la distancia y una soledad que pocos pudieron advertir. Durante la mayor parte de su carrera, Tommy Lee Jones cultivó un estilo de vida austero, casi espartano. Nunca buscó escándalos, no se rodeó de un séquito de asistentes y rara vez concedía entrevistas personales. Para muchos periodistas, entrevistarlo era casi como enfrentarse a una muralla de granito. Cada pregunta personal encontraba una respuesta corta, seca, a veces incluso incómoda por lo directa y sin adornos. Su filosofía era simple: el trabajo habla por mí, y durante décadas funcionó. Fue premiado, respetado y considerado una institución viviente del cine norteamericano. Pero ese mismo hermetismo que lo protegió durante mucho tiempo sería, hacia el final de su vida, la razón por la que su deterioro pasó desapercibido. En los años previos a su muerte silenciosa, Jones comenzó a retirarse poco a poco del ojo público. Ya no asistía a estrenos, evitaba entrevistas y rechazaba la mayoría de las ofertas cinematográficas que le llegaban, incluso algunas de alto perfil. Su círculo de amistades, ya de por sí reducido, se volvió aún más pequeño. Pasaba largas temporadas en su rancho en Texas, alejado del ruido, dedicado a los caballos, a la tierra y a una rutina casi monástica. Muchos pensaban que simplemente había decidido retirarse en paz, cansado de la industria y satisfecho con su legado. Después de todo, no necesitaba demostrar nada. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa retirada aparentemente voluntaria, comenzaban a aparecer señales de fragilidad que él mismo se empeñaba en ocultar. Un vecino del rancho, que pidió mantenerse en el anonimato, recordaría posteriormente que, durante los últimos 2 años, la figura imponente de Jones parecía haberse encogido. Caminaba más despacio, se fatigaba con facilidad y había días enteros en los que no salía de la casa principal. A veces se veía una luz en su oficina durante toda la noche, como si estuviera escribiendo, revisando viejos guiones o simplemente intentando mantener su mente ocupada. Pero, incluso ante estas señales, nadie imaginó que su estado fuera tan delicado. En parte porque Jones siempre fue así, reservado hasta el extremo, orgulloso y profundamente independiente. Nunca habría permitido que su vulnerabilidad se hiciera pública. Los pocos amigos que lo visitaban describían un ambiente extraño en el rancho. Silencioso, casi melancólico. No había fotografías recientes, ni recuerdos visibles de su carrera en Hollywood. Casi como si quisiera borrar cualquier rastro del mundo exterior. Cuando hablaba, que no era muy a menudo, lo hacía con frases cortas, pero cargadas de un peso emocional que contrastaba con su personalidad habitual. Uno de sus antiguos compañeros de rodaje relató que la última vez que lo vio, Jones había dicho una frase enigmática: a veces, lo más difícil no es lo que uno vivió, sino lo que nunca aprendió a decir en voz alta. Esa frase, que entonces pasó desapercibida, cobrará un sentido profundo después. El aislamiento no era solamente geográfico, sino emocional. La familia de Jones confirmó que con el paso del tiempo, él se había vuelto más distante, más silencioso, tal vez como resultado natural del envejecimiento, tal vez como consecuencia de reflexiones profundas que nunca compartió. Los actores que habían trabajado con él
notaron que ya no tenía el mismo interés por los proyectos, ni la misma energía para discutir escenas o perfeccionar diálogos. Incluso su gesto característico, esa mezcla de seriedad y firmeza, parecía haberse suavizado como si la vida lo hubiera desgastado lentamente. A pesar de los rumores, Jones no estaba enfrentando una enfermedad dramática, ni una tragedia física visible. Su deterioro fue sutil, pero constante. Un cansancio persistente, una debilidad progresiva, una tendencia a desconectarse del mundo exterior. Un médico cercano a la familia describió su estado como una fragilidad emocional y física que avanzó en silencio. No hubo diagnósticos sensacionalistas, ni internaciones repentinas, solo un hombre que poco a poco parecía deslizarse hacia un silencio profundo. Y quizás lo más trágico es que nadie, fuera de su círculo íntimo, parecía darse cuenta. Hollywood es un lugar donde la ausencia rara vez se nota. Demasiadas estrellas entran y salen del sistema. Demasiados nombres nuevos surgen cada año. Así, cuando Jones dejó de aparecer, muchos asumieron que simplemente había decidido retirarse. Los medios no insistieron, el público tampoco. Su desaparición gradual coincidió con una era digital en la que las celebridades más jóvenes acaparaban la atención. Y así, el gigante de rostro severo que había dominado la pantalla durante décadas se desvaneció del imaginario colectivo sin ruido, sin titulares, sin homenajes anticipados. Mientras tanto, en el rancho, su mundo se hacía cada vez más pequeño. Los caballos, que solían ser su pasión, ya no recibían la misma atención. Los trabajadores notaron que él apenas supervisaba las tareas y que se quedaba largos ratos sentado, observando el horizonte con una quietud casi inquietante. Algunos días escribía algo en un cuaderno viejo. Otros, simplemente permanecía en silencio, como si estuviera esperando algo que nunca terminaba de llegar. Lo más sorprendente fue descubrir, tras su muerte, que en una de las habitaciones del rancho había una caja llena de cartas nunca enviadas, reflexiones personales, fragmentos de memoria, pensamientos incompletos. Ninguna dirigida a alguien en concreto. Como si Jones, incapaz de expresar ciertos sentimientos en vida, hubiera intentado depositarlos en papel, sin la intención real de que alguien los leyera. Un intento de reconciliarse consigo mismo, o tal vez una forma de dejar un rastro emocional que no se atrevía a mostrar en público. Estas cartas revelaron un aspecto de su personalidad completamente desconocido. En ellas hablaba del cansancio de la fama, de los errores cometidos, de las palabras que nunca dijo. Reflexionaba sobre la soledad, sobre la fugacidad del éxito, y sobre esa sensación de estar observando su propia vida desde fuera, como si fuera un personaje más en una película que ya no podía controlar. En una de las cartas más conmovedoras escribió: «He interpretado a héroes, villanos y hombres quebrados. Pero el papel más difícil es ser uno mismo cuando el mundo espera otra cosa». Ese fue el mensaje que marcó un antes y un después en la comprensión de sus últimos años. A medida que su salud se vuelve más frágil, los contactos con el exterior se reducen drásticamente. Su agente no logra convencerlo de aceptar un último homenaje y los estudios que aún querían trabajar con él dejan de insistir. Los fanáticos, ignorando la realidad, creen que simplemente está disfrutando su retiro dorado. Nadie imagina que, en realidad, el actor está viviendo un declive silencioso, marcado por el peso de una vida intensa y la dificultad de adaptarse a una vejez solitaria. El final de Tommy Lee Jones no llega con un gran escándalo, ni con un evento mediático, ni con una enfermedad de titulares. Llega de la manera más fiel a su personalidad, discreto, silencioso, casi invisible. Fallece en su rancho, en paz y sin sufrimiento severo, según la familia, pero profundamente solo, rodeado únicamente de las paredes que lo vieron retirarse del mundo. No hubo cámaras, no hubo discursos, no hubo grandes ceremonias. Su muerte se anunció con un comunicado corto, sobrio, casi tan lacónico como él mismo. Y así, una leyenda de Hollywood se fue como vivió. Sin llamar la atención, sin buscar aplausos,
dejando tras de sí un vacío extraño, difícil de definir. Pero lo más triste no fue su partida, sino la sensación de que el mundo no se dio cuenta a tiempo del silencio en el que se estaba hundiendo. Una estrella tan inmensa, tan imponente, que terminó desvaneciéndose en un susurro apenas perceptible. Ese es el comienzo de la tragedia. No la muerte, sino la invisibilidad final de un hombre que había marcado a generaciones. Su final no fue una explosión dramática, sino una lenta desaparición en la sombra. Una sombra tan larga y tan profunda como la que él siempre proyectó en pantalla. Los últimos años de Tommy Lee Jones no solo estuvieron marcados por su retiro físico y emocional en su rancho de Texas, sino también por un fenómeno más profundo y doloroso: el olvido gradual de la industria que él había ayudado a definir. Hollywood, con su ritmo implacable y su dependencia de la novedad, avanzó sin mirar atrás, dejando a su paso nombres que una vez fueron gigantes. Y aunque muchos actores de su generación lograron mantener una presencia visible a través de entrevistas, homenajes y participaciones esporádicas, Jones eligió, o tal vez se vio empujado, a un retiro en la sombra, donde su silencio solo alimentaba la distancia. Su declive no fue un accidente repentino, sino un proceso lento, casi imperceptible, que comenzó mucho antes de que el público se diera cuenta. A diferencia de otros actores veteranos que aceptan papeles secundarios o apariciones especiales para mantenerse en el radar, Jones fue rechazando ofertas una tras otra. Algunos directores jóvenes lo consideraban demasiado severo para sus proyectos. Otros pensaban que no sería compatible con el nuevo estilo de cine más ligero, más digital y, muchas veces, más superficial. Lo que una vez fue su mayor fortaleza, esa intensidad emocional casi intangible, parecía volverse, con el tiempo, un atributo fuera de moda. Los estudios, siempre guiados por tendencias y cifras, comenzaron a apostar por rostros jóvenes, actores con millones de seguidores en redes sociales y una imagen más adaptable al marketing moderno. En ese ecosistema, un hombre como Tommy Lee Jones, que jamás tuvo una cuenta pública ni mostró interés en la cultura digital, quedó relegado casi automáticamente. En las oficinas de los ejecutivos, su nombre dejó de mencionarse. Y en un mundo donde la visibilidad es sinónimo de existencia, desaparecer de las conversaciones significaba desaparecer de la memoria colectiva. Lo más irónico es que aún así, cada vez que se transmitía una de sus películas clásicas, The Fugitive, No Country for Old Men, Men in Black, miles de espectadores seguían admirándolo. Pero esa admiración era pasiva, nostálgica, como un eco de tiempos pasados. Lo que nadie sospechaba era que, mientras el mundo recordaba a su personaje en pantalla, el hombre detrás de ese rostro endurecido vivía una soledad cada vez más profunda. Tommy Lee Jones jamás pidió ayuda. No la pidió a sus colegas, ni a sus amigos, ni a su familia. Para él, la vulnerabilidad no era una opción, era un lujo que nunca se permitió. Este rasgo, que lo convirtió en un actor tan poderoso, también sería el que sellaría su destino. Sus malestares físicos, la fatiga permanente, la disminución de su movilidad, las noches sin dormir, se acumulaban sin ser tratadas adecuadamente. Y aunque había médicos que lo visitaban discretamente, él rechazaba muchos tratamientos, insistiendo en que solo era la edad. En los momentos más frágiles, Jones se refugiaba en sus recuerdos. Pasaba horas revisando guiones antiguos, anotaciones de rodajes, fotografías de sets llenos de vida, casi como si intentara reconstruir una identidad que sentía que se desmoronaba. Lo más conmovedor es que, a pesar de su distancia pública, conservaba un profundo amor por el cine. Pero ese amor había comenzado a dolerle, porque ya no pertenecía al mundo que tanto admiró. Mientras tanto, Hollywood continuaba su marcha implacable. Nuevas franquicias saturaban los cines, actores jóvenes acumulaban contratos millonarios y los premios se convertían en espectáculos cada vez más llamativos. Y en medio de todo ese ruido, la ausencia de Jones se volvió invisible.
Ningún medio se preguntó por él. Ningún periodista investigó su silencio. Ningún homenaje espontáneo apareció. Era como si la industria hubiera asumido que él estaba bien, simplemente retirado, disfrutando de la vida. Pero la verdad era otra. Su vida se apagaba lentamente, sin que nadie lo notara. Uno de los aspectos más dolorosos de esta etapa fue su relación con antiguos compañeros de trabajo. Muchos intentaron contactarlo. Directores con los que había trabajado durante décadas, actores que lo admiraba profundamente. Pero Jones, fiel a su hermetismo, respondía con mensajes breves o, en ocasiones, con silencio absoluto. No porque no los apreciara, sino porque sentía que ya no tenía un lugar en esas conversaciones. El mundo profesional se había alejado tanto de él, que retomar vínculos parecía un ejercicio inútil, casi humillante. Incluso los premios y organismos cinematográficos, que solían reconocer a las grandes figuras del cine, parecían haber olvidado su existencia. No hubo retrospectivas, ni documentales, ni homenajes especiales en los festivales. El nombre de Tommy Lee Jones, que durante tanto tiempo fue sinónimo de integridad artística, se convirtió en una nota al pie dentro de una industria que cambia demasiado rápido. Muchos críticos han señalado esto como una falla grave de Hollywood, la incapacidad de honrar adecuadamente a quienes dieron forma a su historia. En su rancho, la distancia emocional se volvió física. Las visitas se hicieron más esporádicas. Las llamadas cada vez más cortas. Las cartas nunca enviadas comenzaban a acumularse. Parecía como si Jones estuviera construyendo un muro invisible en torno a sí mismo. Un refugio final contra un mundo que ya no comprendía. Pasaba largas tardes observando los campos, escuchando el viento, mientras su mente repasaba escenas de su vida como si fueran fragmentos de una película sin final claro. Los trabajadores del rancho, que lo conocían desde hacía años, describían una atmósfera melancólica. Decían que el señor Jones hablaba menos que nunca, que había días enteros en los que no salía de la casa, que parecía estar viviendo en un estado de introspección constante. Uno de ellos relató que, en una ocasión, lo encontró sentado frente a una chimenea apagada, sosteniendo un guión viejo de The Three Burials of Melquiades Estrada, una de las películas que más lo marcaron. Cuando le preguntó si quería encender el fuego, Jones simplemente respondió: "No hace falta. Ya he visto suficiente fuego para toda una vida". Esa respuesta, en apariencia simple, refleja la hondura emocional de aquellos días. Una mezcla de cansancio, serenidad y un sentimiento latente de despedida. Con el paso de los meses, su salud se volvió más impredecible. No había una enfermedad devastadora, pero sí un desgaste profundo, como si cada día se llevara una parte más de su energía vital. Sus médicos describieron esta etapa como un declive gradual, sin crisis, sin sobresaltos, pero irreversible. Una especie de rendición silenciosa al curso natural de la vida. Y aunque su familia estaba cerca en los momentos importantes, Jones parecía cada vez más distante, como si su mente estuviera viajando a lugares inaccesibles para los demás. A veces, conversaba consigo mismo en voz baja, recordando anécdotas de rodajes, frases de personajes, instrucciones de directores que lo marcaron. Era como si reviviera su vida a través del cine, pero desde una perspectiva nostálgica, casi dolorosa. En su escritorio, se encontraron cuadernos llenos de reflexiones sobre la fama, la mortalidad, la soledad y el arte. En uno de ellos escribió: "El mayor error de mi vida fue creer que el trabajo podía sustituir al mundo real". Esa frase, revelada por un familiar, resume el conflicto interno que lo acompañó hasta el final. Mientras Hollywood celebraba nuevas estrellas, Jones se extinguía en silencio. No hubo paparazzis, no hubo titulares, no hubo rumores. Era como si su vida hubiera entrado en un estado de pausa, invisible para todos excepto para él mismo. Su rancho se convirtió en un universo cerrado, un microcosmos donde el tiempo avanzaba con una lentitud insoportable. Las paredes guardaban recuerdos,
pero también un eco constante de lo que había sido, y ya no volvería a ser. El punto culminante de esta etapa fue un invierno particularmente frío. Durante semanas, Jones apenas salió de su habitación. Pasaba horas sentado junto a la ventana, observando los campos congelados, como si buscara respuestas en ese paisaje inhóspito. Su respiración se había vuelto más pesada, sus movimientos más lentos. Era evidente que su cuerpo estaba cediendo, aunque él no lo admitía. La familia, preocupada, intensificó los cuidados médicos, pero Jones rechazaba cualquier intervención invasiva, repitiendo siempre la misma frase: «Déjenme estar en paz. He vivido lo suficiente». Ese invierno marcaría el comienzo del final. El final de Tommy Lee Jones no llegó como una explosión dramática, ni como un acontecimiento repentino que estremeciera a Hollywood. Llegó de la forma que siempre temió y, al mismo tiempo, de la que más se parecía a él, con un silencio profundo, casi sagrado, que envolvió cada rincón de su rancho en Texas. La muerte, cuando finalmente tocó su puerta, no se presentó con estridencias ni tormentas. Llegó como una sombra suave, discreta, respetuosa, y ese detalle, ese matiz casi poético, hace que su despedida sea todavía más conmovedora. En las últimas semanas de su vida, la sensación de introspección se hizo aún más intensa. Los médicos que lo atendían describieron un estado de calma extraña, como si Tommy hubiera alcanzado una paz interior que lo acompañaba en cada gesto. Había dejado de revisar guiones, había dejado de escribir en sus cuadernos, y pasaba la mayor parte del tiempo contemplando el paisaje. Era como si su mente estuviera reconstruyendo cada momento de su vida, hilando recuerdos con una serenidad que nadie le había conocido antes. Sus familiares más cercanos dijeron que en esos días finales, él hablaba poco, pero cada palabra tenía un peso impresionante. En una conversación especialmente recordada, susurró: «La vida no es la suma de nuestras películas, sino de las personas que tocamos sin darnos cuenta». Esa frase, que más tarde se convertiría en uno de los mensajes más repetidos en los homenajes, encapsula con precisión la filosofía que marcó sus últimos instantes. El rancho, testigo silencioso de toda su metamorfosis emocional, parecía absorber cada gesto, cada respiración, como si la tierra misma reconociera que estaba viviendo el final de una era. Los árboles, los caballos, las cercas desgastadas por el tiempo, todo formaba parte del escenario de un capítulo final profundamente humano. Algunos trabajadores relataron que en sus últimos días, Jones pedía abrir las ventanas para que entrara el aire frío del amanecer, como si quisiera sentir, por última vez, la presencia viva del mundo exterior. Hollywood, mientras tanto, seguía su curso habitual. Estrenos, polémicas, entrevistas, festivales, alfombras rojas, y un torbellino que no se detiene ni siquiera cuando una de sus figuras más emblemáticas está a punto de desaparecer. No hubo titulares anticipados, ni rumores sobre su estado. La industria, en su eterna prisa por lo nuevo, no tenía ojos para el silencio que envolvía al actor en su rincón texano. Y así, un amanecer particularmente frío, mientras el cielo aún estaba teñido de azul pálido, Tommy Lee Jones se despidió del mundo con una quietud absoluta. No sufrió en sus últimos momentos. No hubo caos, ni urgencias médicas, ni despedidas dramáticas. Fue un adiós tranquilo, casi delicado, que reflejaba a la perfección su carácter reservado. Para él, la vida había sido una suma de momentos intensos, de luchas emocionales y de silencios profundos. Su muerte, coherente con su existencia, fue un susurro, no un grito. La noticia no se difundió de inmediato. La familia decidió esperar, procesar el duelo en privado, tal como él mismo habría deseado. Durante varias horas, el mundo siguió girando sin saber que una de sus leyendas más singulares ya no estaba. Ese lapso de tiempo, íntimo, pequeño, casi invisible, es quizá el reflejo más fiel del tipo de hombre que fue. Cuando finalmente se hizo público el comunicado, su brevedad sorprendió a todos.
No había discursos elaborados, ni frases dramáticas, ni detalles de su estado de salud. Solo una línea simple, casi lacónica. Casi. Tommy Lee Jones falleció en paz, rodeado de calma, tal como vivió. Esa sobriedad fue tanto un homenaje como un espejo de su personalidad, pero también se convirtió en el punto de partida de una oleada de reacciones que, por primera vez en años, devolvió su nombre al centro de la atención mundial. Los medios comenzaron a publicar retrospectivas sobre su carrera, destacando la fuerza de sus interpretaciones, su precisión emocional y esa habilidad única para transmitir profundidad, sin decir una palabra. Críticos cinematográficos de todo el planeta escribieron artículos analizando su legado, recordando su Oscar, sus papeles icónicos y su influencia en varias generaciones de actores. Las redes sociales, irónicamente un espacio que él jamás usó, se inundaron de homenajes sinceros, clips de películas, entrevistas antiguas y mensajes de admiración. Actores jóvenes que lo habían visto como un referente compartieron anécdotas inesperadas. Uno de ellos, Edge, escribió: "Nunca actué junto a él, pero aprendí más de sus silencios que de los discursos de 1000 profesores". Directores consagrados recordaron su disciplina legendaria, su rigor casi militar en los rodajes y su profundo respeto por el arte. Un cineasta dijo en una entrevista televisiva: "No conocía a nadie que hablara tan poco y dijera tanto". Sin embargo, ese torrente de admiración llegó demasiado tarde para él. Ese es el detalle que vuelve su final tan profundamente trágico. El mundo que lo había olvidado durante años recuperó su memoria solo después de su partida. Durante sus últimos días, Jones vivió una soledad que nadie imaginaba. Pero tras su muerte, la humanidad entera reclamó su nombre como si siempre hubiera estado presente. En los días posteriores, la familia organizó una ceremonia privada en el rancho, sin cámaras, sin periodistas, sin discursos grandilocuentes. Solo algunas personas cercanas, un círculo muy reducido, acompañaron su despedida. Se colocó una mesa sencilla con fotografías. Tommy montando a caballo. Tommy en un set de filmación. Tommy sonriendo tímidamente en una reunión familiar. No había estatuillas de premios, ni afiches de películas, ni símbolos de su carrera pública. Era un homenaje al hombre, no al actor. Uno de los asistentes comentó: "Tommy siempre fue más grande que cualquier personaje que interpretó, pero también más frágil que cualquiera de ellos". Esa frase resume con precisión devastadora la dualidad que definió su vida. La familia decidió esparcir parte de sus cenizas en el rancho, en un punto que Jones solía visitar al atardecer. Era un pequeño montículo desde el cual se podía observar todo el valle. Un sitio donde él pasaba horas, especialmente en los últimos meses. Allí, el viento parecía llevarse sus pensamientos lejos, hacia lugares que solo él conocía. Con su partida, surgió un debate importante en la industria cinematográfica: la responsabilidad que Hollywood tiene con sus leyendas. Críticos, periodistas y actores comenzaron a reflexionar sobre cómo figuras como Jones, tan fundamentales en la historia del cine, pueden terminar sus días en una invisibilidad tan injusta. Se habló de homenajes tardíos, de premios honoríficos que nunca llegaron, de la falta de atención hacia quienes, en su silencio, lo dieron todo. Y aunque el debate fue intenso, la conclusión general fue unánime. Hollywood había fallado con Tommy Lee Jones. No lo acompañó en su declive. No lo celebró mientras aún estaba vivo. No lo reconoció en sus últimos años. Fue la muerte, y solo la muerte, la que devolvió su nombre a la luz. Pero tal vez, desde la perspectiva íntima y espiritual, Jones no necesitaba ese reconocimiento tardío. Tal vez su tranquilidad final se debió precisamente a haber dejado atrás un mundo que siempre sintió demasiado ruidoso, demasiado demandante, demasiado ajeno a su verdadera naturaleza. Su final silencioso no fue solo una circunstancia. Fue una elección, una declaración, un cierre coherente con todo lo que fue. Hoy, su legado sigue vivo, no solo en las películas que dejó, sino en la forma en la que interpretó cada personaje.
con honestidad brutal, con una intensidad contenida, con un respeto absoluto por la verdad emocional. Tommy Lee Jones demostró que el cine no necesita artificios para ser grande, necesita autenticidad. Y esa autenticidad es, precisamente, lo que convierte su vida y su final en una historia profundamente humana. Una historia de éxito, sí, de soledad también, pero sobre todo, una historia de dignidad. Una despedida silenciosa para un hombre que, sin quererlo, dejó un eco eterno. La historia final de Tommy Lee Jones no es solo la despedida silenciosa de un actor legendario, sino también un recordatorio poderoso sobre la fragilidad humana detrás de las figuras que admiramos en la pantalla. Su vida, marcada por talento, disciplina y un profundo compromiso con la verdad artística, terminó de la manera más coherente con su personalidad. Lejos del ruido, lejos de los reflectores, rodeado únicamente de la calma que siempre buscó. En un mundo donde la fama se consume con rapidez y la memoria colectiva cambia a diario, su partida nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros artistas mientras todavía caminan entre nosotros. Tommy Lee Jones dejó un legado inmenso, no solo por sus interpretaciones inolvidables, sino por la honestidad con la que vivió. Incluso cuando el mundo decidió seguir adelante sin él, su silencio final no apagó su eco. Al contrario, lo hizo eterno. Hoy, cada una de sus películas se convierte en una ventana hacia su alma artística. Y cada recuerdo compartido por quienes lo conocieron nos enseña que, detrás de cada mito, siempre hay un ser humano luchando por dejar una huella auténtica. Si esta historia te ha conmovido y deseas seguir descubriendo relatos profundos, análisis exclusivos y crónicas humanas sobre las grandes figuras del cine y del espectáculo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, detallado, respetuoso y lleno de emoción. Suscríbete, deja tu like, comparte el video y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo reportaje.